En el Mediterráneo, el número de migrantes que cruzan hacia Europa continúa en aumento. En lo que va de año, más de 140.000 personas han sobrevivido a la peligrosa travesía, pero se desconoce la cifra de quienes murieron en el intento. Uno de los países donde se registra el mayor número de salidas es Túnez. Desde allí el viaje suele dirigirse hacia las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. La Unión Europea ha prometido cientos de millones de euros para ayudar al gobierno tunecino a bloquear esta travesía. Pero hasta ahora, con pocos resultados. Un equipo de DW se trasladó a la ciudad portuaria de Sfax, en Túnez, para conocer de primera mano el punto de partida de duras historias como las que les presentamos en este informe. Nureddin Lewabi lleva más de 20 años pescando en este puerto cerca de Sfax. Cuenta que las cosas cambiaron esta primavera cuando empezó a haber barcazas llenas de gente que se dirigía a Europa. Cuando hace mal tiempo, el pescador intenta advertirles para que den la vuelta. Seguimos encontrando cadáveres en el mar, se enredan en nuestras redes. Cuando eso sucede, llamamos al guardacostas. No se puede trabajar así, es terrible. Son gente como nosotros. La mayoría de quienes tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa parten de esta región. Se sabe de más de 2.000 personas que han muerto en el intento. A veces las autoridades locales tienen problemas para recolectar todos los cadáveres que llegan a la playa. A lo largo de la costa, miles de personas esperan conseguir sitio en un barco. Sosound Sagné es de Burkina Faso, sabe lo peligroso que es, pero dice que está decidido a tratar de llegar a Europa. Dice que es bueno reparando electrodomésticos. Mi única esperanza es cruzar este mar para llegar a Europa. Lo hago todo por mi madre. Quiero que sea un poco feliz por primera vez en su vida. Cuando los barcos naufragan, los guardacostas suelen traer a los sobrevivientes a este hospital. Simplemente llega demasiada gente a la vez, no tenemos suficientes médicos ni enfermeras para atenderlos. Nos falta de todo, medicamentos y equipos. Esto es más de lo que podemos manejar. Aquellos cuyos planes siguen en pie se encargan de los preparativos y de asegurarse una plaza en un barco. Las redes de traficantes que se expanden por toda la región han llegado a Sfax. Un traficante está dispuesto a hablar con nosotros si no grabamos su rostro. Yo solo hago el trabajo para ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar mucho dinero. Es sencillo, llevamos a los migrantes a Europa. Ellos deben ver lo que hacen allá. A menudo meten hasta 40 personas en una barcaza. Un viaje así les aporta ganancias de unos 40.000 euros. Ellos no son los únicos que se benefician. Nuestra gente controla toda la zona de la playa. Algunos de los nuestros tienen conexiones directas con las fuerzas de seguridad regionales. Ellos nos dirán cuándo es seguro cruzar. Pagamos hasta 10.000 euros por este servicio. A Susud no le importa quién se beneficia de su viaje. Todavía debe ganar unos cientos de euros con trabajos esporádicos en Sfax. Entonces tendrá suficiente dinero para subirse a un barco sin importar el riesgo. Y ese riesgo por el que atraviesan decenas de miles de personas que buscan un futuro mejor es un tema que preocupa de alguna manera a la Unión Europea. Y de eso vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal en Bruselas. Ahí le vamos a María García Sornosa. María, la Unión Europea acordó pagar a Túnez importantes sumas para ayudar a frenar la inmigración ilegal. ¿Cómo avanza ese acuerdo en la práctica? Sí, hace 5 semanas que la Comisión Europea firmó con Túnez un memorándum de entendimiento. Lo que nos dicen en Bruselas es que todavía es muy pronto para evaluar los resultados y que estos se verán en el medio-largo plazo. Pero lo que sí que podemos saber ya es que se trata de un acuerdo polémico porque se trata de un acuerdo, un paquete macrofinanciero de 1.000 millones de euros cuyo objetivo principal es evitar el colapso financiero del país, que está muy dañado desde la pandemia del coronavirus, pero a cambio de ello Túnez se compromete a frenar el
el tránsito de pateras que van hacia Europa. Es muy polémico también porque, a diferencia de otros que hemos visto en el pasado con Turquía, las partidas destinadas a controlar la migración no tienen controles estrictos y todo eso puede suponer que el dinero en manos de un gobierno autoritario como el que dirige Said puede tener como mucha opacidad y dirigir los fondos a otros puntos. También está siendo muy polémico porque el propio Said, el presidente tunecino, está enarbolando discursos y políticas muy xenófobas. Lo estamos viendo con las imágenes que llegan con los desplazados que está llevando al desierto. Así que el objetivo principal de la Unión Europea con este acuerdo es evitar el colapso financiero del país para evitar que surjan más olas de refugiados, pero lo que las ONGs le reprochan es que en este camino la Unión Europea está saltándose sus propios principios, valores y sobre todo los derechos humanos. Muy claro. Por mucho que la Unión Europea quiera frenar la inmigración ilegal, María, sigue aumentando el número de personas que arriesgan su vida para llegar a Europa. ¿Tiene el bloque europeo otra alternativa que pagar a países como Túnez y Turquía para que retengan a los inmigrantes? Lo que dicen la mayoría de grupos de izquierdas y ONGs es todo lo contrario a lo que se está haciendo. Es decir, en vez de caminar hacia una Europa fortaleza y un cerrojo de las fronteras, es el de crear vías regulares y seguras que eviten además que todos estos refugiados e inmigrantes se expongan a condiciones que son cada vez más peligrosas. Lo que dicen los resultados es que los acuerdos que la Unión Europea ha firmado primero con Turquía, pero después también con Libia, ahora con Túnez y podría ser en el futuro con Egipto, están dando los resultados. Este mismo año hemos visto que la ruta del Mediterráneo central que conecta Túnez con Italia se ha duplicado. Así que ese cóctel Molotov, además de la crisis del grano que hay ahora en Ucrania, donde los alimentos no llegan a los países más necesitados, también los desastres naturales impulsados por el cambio climático o la propia inestabilidad que estamos viendo en el Sahel, hacen anticipar nuevas olas migratorias hacia Europa y hacen cuestionar si esta política de tapones y de acuerdos un poco polémicos va a ser fructífera no solo en el presente, sino en el futuro de un mundo cada vez más inestable. María García Sornosa desde Bruselas, muchas gracias por todos los detalles. Un placer.